Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos contentos y felices por este gran privilegio que Dios nos brinda de reunirnos cada día para estudiar las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Y la guía de estudio que nos llega cada trimestre de parte de un grupo de personas que se reúnen con el propósito de ver los temas que más necesitamos, el puente entre el cielo y la tierra. En este estudio trimestral que estamos realizando, Cristo en Filipenses y Colosenses, estamos ya en la lección número 5. Para este día estaremos mostrando un tema de mucho interés que conviene que nosotros podamos trabajar en lo que Dios obra en nosotros. De manera que hoy estaremos abordando el tema, mostramos lo que Dios produce, es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en esta lección número 5, brillar como luces en la noche. Quisiéramos aprovechar el momento también para saludar y dar la bienvenida a tantas personas que sintonizan nuestra emisora en el plano internacional a través de la internet y agradecer a aquellas personas que dan seguimiento a este estudio a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Aquí en cabina, el pastor José Modesto, a quien saludamos como cada día en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, muchas bendiciones. Mi querido pastor, muchas gracias por las bendiciones, el saludo y así un saludo especial a todos los hermanos que se dedican continuamente a estudiar las Sagradas Escrituras y está siendo edificado. Muchos hermanos, pastor, que se gozan, recibiendo estas bendiciones. Un saludo para ustedes. Les invito inmediatamente que oremos para seguir disfrutando de lo que Dios hace en nuestra vida. Padre, gracias te damos en el día de hoy abriendo tu palabra y la guía de estudio. Vamos a buscar tu consejo, tu orientación. Vamos a escuchar tu mensaje. Necesitamos que elimines de nosotros el prejuicio y nos dejes, Señor, escucharte y saber qué quieres para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, vamos a nuestro tema en este día. Si hay algo que Dios motiva siempre a los seres humanos es que nosotros podamos mostrar lo que Él está haciendo constantemente en nuestras vidas. Por eso, cuando iniciamos este estudio de hoy, mostramos lo que Dios produce. Es importante recordar que en aquella ocasión cuando Jesús, como ejemplo perfecto de humildad y obediencia a la voluntad de Dios, habló sobre lo que nosotros debemos hacer, el apóstol Pablo se dirige de esa misma forma a los creyentes de Filipo y notamos cómo elogia su obediencia al Señor después de recibir el Evangelio y los motiva a seguir siendo obedientes. Hay que recordar que Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, como usted quiera llamarle, era un hombre que fue formado en las tradiciones judaicas, un hombre con mucho contenido en temas de observancia de la ley, de observancia de esas tradiciones, y sin embargo, pensando él que era muy buena gente, el Señor Jesucristo se le apareció y dio lecciones importantes en su vida, y de ahí en adelante estudió ese modelo perfecto que es Jesucristo, y en ese sentido trató de vivir lo que aprendió acerca del Señor, y entonces después empieza a compartir con la gente con los cuales tenía que codearse la forma correcta en que Jesús espera que los temerosos de Dios al conocerle puedan obrar en esta tierra. Por eso, pastor, estamos iniciando este tema de tanto interés, mostramos lo que Dios produce.
Y me gusta ese título, pastor, de que mostramos lo que Dios produce, porque Pablo está tratando de que nosotros entendamos que no es una labor humana. Y me gusta desde el mismo principio, Pablo ha estado tratando de ver la espiritualidad detrás de esta lucha. Y al presentar a Cristo como el ejemplo y la cruz como el camino de la salvación, él está claro que es algo espiritual, que hay una batalla espiritual, hay un conflicto entre bien y el mal. Y ese es el propósito que tiene el apóstol, de que nosotros entendamos justamente lo que implica esta batalla espiritual entre bien y el mal. Así es, Pastor Modesto. Siempre es interesante estudiar la vida de Pablo y quisiéramos hacer el fuerte énfasis. Saulo de Tarso o Pablo, antes de conocer profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Después que le conoce, entonces trata de proyectar lo que Jesús hizo en su vida, y eso es precisamente lo que él muestra en las diferentes cartas que dirige a comunidades, a individuos de manera particular. Por lo tanto, tras presentar a Jesús como el ejemplo perfecto de la humanidad y lo que es la obediencia a la voluntad de Dios, el apóstol Pablo se dirige precisamente a los creyentes de allí, de la ciudad de Filipos. Por eso es importante destacar que el apóstol Pablo está elogiando lo que es la obediencia al Señor después de recibir el Evangelio. Y esto nosotros podemos confirmarlo precisamente en algunas notas principales que aparecen en la palabra de Dios. En el caso de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, los versículos del 13 al 15, cuando encontramos que Pablo se reunía con gente en sinagogas, especialmente los días de reposo, y allí enseñaba cuál es el deseo y la voluntad de Dios en los seres humanos, tanto en Hechos capítulo 16 como versículo 13 al 15, y en Hechos 16 del 32 al 33. Algo había pasado, pastor, con los hermanos a raíz de lo que usted está leyendo y citando de Hechos de los Apóstoles, puesto que Pablo está elogiando la obediencia de estos hermanos. Pero al parecer algunos se han desviado de este procedimiento, por lo que él insiste en que la obediencia debe ser como base, siguiendo el ejemplo de Jesús y reconociendo que ya han sido salvados por medio de la cruz y del evangelio que él está proclamando. Entonces, ahora él dice y exhorta que cada uno debe ocuparse en su salvación con temor y temblor, es decir, no perder ese llamado que Dios había realizado en su vida. Y ante este peligro, él insiste en que deben mirar, centrarse, observar su salvación, dedicar tiempo a llevar a cabo todo lo que han aprendido en el Evangelio y todo el ejemplo de Cristo. Por eso él presenta el ánimo o la fórmula clave para mantenerse animados en el momento de reconocer que Jesucristo busca que lo que ellos aprendieron sea aplicado a la vida práctica. Y eso es interesante porque nota la forma en que el apóstol insiste: céntrense en la salvación con temor y temblor para que no perdamos la eficacia del evangelio. Pastor, esto podría llevar a la mente de nosotros la idea de salvación por obra, porque cuando se hace la expresión ocúpese ahora de su salvación con temblor y temor, algunas personas podrían llegar a pensar que la salvación se puede conseguir por obra, así como el apóstol Pablo pues está exhortando a los creyentes de Filipos, ahí en su carta a los filipenses. Es importante destacar que la salvación, y no es lo que Pablo está enseñando, la salvación no se consigue a través de las muchas obras que la gente puede hacer. La salvación es un regalo, es un don de Dios, el Señor se lo ha regalado, y entonces después que uno es salvo debe ocuparse
en las cosas que producen fruto, que nos apartan del mal, y como el apóstol está enseñando aquí, lo que los filipenses o cualquier creyente deben tener en cuenta es precisamente que en el momento en que deciden hacer de Cristo su Salvador, entonces esas obras vienen de manera automática, y no da la idea, ni debemos tomar la idea de que Pablo está diciendo que para obtener la salvación deben ocuparse de esos elementos, porque la salvación, repetimos, es un regalo de Dios, y el mismo Pablo lo entendía a la perfección. Ahora, somos salvos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, marchar en la dirección que implica aquellos que están en Cristo Jesús. Y claro, pastor, el mismo pasaje bíblico nos declara eso que usted está recordándonos, porque el apóstol Pablo en Filipenses 2, 13 y 14 dice bien claro: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí viene la esencia: porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Pablo está presentando justamente ese enfoque de que la salvación es un producto de Dios. Él es que está ofreciendo ahora promover la buena obra dentro de esta iglesia, y que la iglesia entienda que si algo bueno logra hacer, o esa obediencia no es más que un fruto de la acción divina operando en sus corazones, atrayendo fortaleza para ellos y dando la eficacia de la gracia, que es lo que Pablo está diciendo. El evangelio para él no es un marco teórico, no es una teoría insípida, es algo que se manifiesta, se refleja en la vida práctica de los creyentes. Y esto es lo que nos está diciendo él: ustedes sigan obedeciendo, concéntrense en la salvación, ocúpense de esta salvación que ya han ofrecido, sabiendo que Dios es el que produce el querer, la intención, como el hacer, la acción propiamente, para que podamos aprender por qué razón necesitamos mostrar que la gloria es perteneciente a Dios, porque ninguno de nosotros tenemos ni siquiera la intención y mucho menos la acción para llevar a cabo lo que necesitamos a raíz del conocimiento del Evangelio. Para aquellos que están sintonizando a esta hora, estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. De verdad que para nosotros es una gran motivación compartir la palabra de Dios, y les invitamos a continuar con nosotros en este tema para el día de hoy. Como dice nuestra guía de estudio, mostramos lo que Dios produce. Ya llegamos a tener una idea clara de que la salvación no es por las obras. El mismo texto que usted citó de Filipenses capítulo 2, los versículos 12 y 13, hace una clara evidencia que ya Pablo está hablando a personas que han sido salvas, y entonces tienen que marchar en esa misma dirección. Nosotros quisiéramos compartir con ustedes una idea muy importante que refleja la guía de estudio en cuanto a esto, porque estas lecciones deben quedar muy bien claras en la mente de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que la salvación, cuando decimos que se ocupe con temor y temblor, no está diciendo que usted se va a ganar la salvación. De hecho, el autor o los autores de la guía de estudio, y vamos a compartir literalmente lo que dice ese texto, el párrafo, Pablo aquí no está presentando en estos versículos un evangelio diferente del que esboza en la carta a los romanos y en otras epístolas. De hecho, podemos estar con la seguridad de que su mensaje aquí concuerda con el evangelio de la justificación por la fe que también predicó allí en la iglesia de Filipos y otros lugares. Es decir, Pablo conoce la salvación que es real a través de Cristo Jesús. Utiliza este mensaje de manera particular para enviárselo a los creyentes en diferentes cartas, creyentes particulares o en comunidades. Y es muy importante tener en cuenta que toda la Biblia enseña
el mismo tema. La salvación es sencillamente por la fe. La salvación es por nuestro Señor Jesucristo, que somos justificados, y con motivo de esa salvación y esa justificación, pastor, debemos entender entonces que hay que hacer las obras que Dios espera de sus hijos. Por eso, la lección del día de hoy se nos habla, mostramos lo que Dios produce en nosotros. Y eso que mostramos, muestra, bueno, valga la redundancia ahí, pastor, indica lo que Romanos 5:8 y Romanos 3:24 nos dice. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero el versículo 23, pastor, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y ahora sí tiene una linda aplicación el versículo 24. Efectivamente, porque ahí está la dualidad. Un grupo de personas que están destituidos, pero ahora otro grupo o el mismo grupo que cree en Cristo es justificado gratuitamente, pero no es mediante la acción humana, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque noten que estamos destituidos gracias al pecado. Entonces, el pecado, las acciones, la naturaleza también que nos impulsa contra Dios. Y ahora Pablo dice, en Cristo somos justificados, somos perdonados. La acción de Jesús nos convierte en hijos y salvados. Lo que implica lo que dice Romanos 5:8 ahora, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y finalmente, cuando miramos Efesios 2:8 al 10, por la gracia de Cristo somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Y qué dice ahí la parte de versículo 9, pastor? Bueno, el versículo 9 y el 10 continúa diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí Pablo está puntualizando de manera muy clara que aquellos que pretenden ganar la salvación por obras no es posible, porque somos hechuras suyas, dice el versículo número 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que estamos diciendo con eso, pastor, es que el Evangelio, que es buena noticia, y lo que el Señor ha hecho entre los seres humanos, es que siendo nosotros condenados, estamos con nosotros condenados definitivamente a la muerte por el pecado, lo que ha hecho Cristo Jesús es revertir el proceso, y en lugar de que el pecado nos aniquile, nos acabe, está diciendo que por la gracia de Dios somos salvos en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, sino por esa misma gracia que opera en nosotros, y que debemos alabar y glorificar a Dios por ese mensaje céntrico de todas las Escrituras, porque no es solamente en las cartas de Pablo, lo vemos en los evangelios, pero aún en el Antiguo Testamento nosotros podemos decir que la salvación del ser humano siempre depende del regalo de Dios, que es su gracia. Qué maravilloso el mensaje del apóstol Pablo, porque la gracia de Dios es lo que nos ayuda a reconocer que no podemos atribuirnos ningún mérito al respecto. Incluso la misma fe es un don de Dios. Y la obediencia es un don de Dios. Así que nuestras obras no pueden salvarnos. Pero cuando nosotros confiamos, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, que es lo que está resaltando el apóstol Pablo, en el testimonio que tenemos que dar, somos humanos igual que todos los humanos del mundo. Pero hay una diferencia con nosotros, y es que hemos decidido aceptar el poder transformador y salvador de Jesucristo. Vivimos en un mundo contaminado como todos los demás, pero nosotros ahora nos convertimos en seres extraordinarios de luz que irradian la cruz, el poder de Cristo Jesús. Entonces, claramente el apóstol está diciendo, éramos nosotros en una ocasión personas que estamos dedicados a la división, a la envidia, a los celos y un sinnúmero de obras que eran propiamente de la carne. Pero al ser tocados
tocados y transformados por Dios, hoy tenemos razón para mostrar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo ante los hermanos de Filipos, que ahora él le dice: no hagan nada por contienda ni vanagloria, no se quejen de esto, sino que debemos mostrar un carácter irreprensible y ser luz, más bien, en el mundo torcido y malvado en el que vivimos. Por eso me gusta mucho que la palabra de Dios es bastante coherente. En la Biblia usted no podrá encontrar ni debe encontrar algún pasaje que vaya a contradecir lo que se enseña en el Nuevo Testamento. Y ya Pablo, por ejemplo, hablando en ese mismo tema en la dirección, cuando nosotros consultamos la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje de la Biblia, pastor, tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está recordando es que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y al principio no tenía pecado. El pecado de nuestros primeros padres separan a la humanidad de Dios y produce una barrera, y sin embargo, a través de la fe, los diferentes tipos y antitipos que nosotros podemos ver, se refleja ahora en la persona de Cristo y dice: recuerden, el apóstol Pablo, recuerden la creación antes de la entrada del pecado. Ahora en Cristo Jesús somos una nueva criatura, una nueva creación, y a esa creación que se está refiriendo el apóstol Pablo es sencillamente a la naturaleza antes del pecado que tenía Adán y Eva. Por eso está diciendo que en Cristo Jesús somos una nueva creación, una nueva criatura, y eso es lo que enseña el apóstol Pablo, repetimos, Pablo, en la declaración que acabamos de compartir con ustedes en la Biblia, donde leemos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 16, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, el pecado, y aquí que todas son hechas nuevas. Ese es el mensaje del Evangelio, hermano, para ti que tal vez ha pasado situaciones difíciles o que te enfrentas a ti mismo con momentos duros y con la dicotomía de lo que pensamos y sabemos que es correcto, pero ahora no podemos llevarlo a cabo. Tienes que saber que la intención debe ser producida por Dios y es producida por Él. Y también la llevada a cabo o llevar esto a la acción es producido por el poder de Dios en la vida. Si estás en alguna situación difícil, en una prueba muy dura o en una depresión post pecado, entonces necesitas saber que Jesús es el que te ayuda a resistir esa tendencia. Jesús es el que se opone a la obra del mal y te ayuda a obrar el bien. Jesús es tu intercesor y tu guiador y el que obra en tu interior. No te preocupes por el exterior, preocúpate por tener un interior lleno, una renovación interna, una paz que es producida por el conocimiento y la vivencia del Evangelio. Y es ahí donde está la fuerza, Pastor Scroggin y hermanos queridos. Es que quizás alguna persona en su mente hay ciertos mensajes como que no pueden armonizar. Definitivamente que la presencia de Cristo en el corazón del ser humano, que anteriormente vivía en guerra, en tiniebla, fruto de la obra del pecado, ahora en Cristo Jesús viene la paz, como usted acaba de mencionar. Y el apóstol Pablo dice: y ahora deben ocuparse ustedes de su salvación con temor y temblor. Cuando, pastor, ¿cuál es el mensaje que llega a su mente cuando se le habla acerca de temor y temblor? Normalmente en la cultura nosotros hablamos de algo malo. Ajá. Sí, pero la insistencia bíblica es seriamente, podríamos nosotros decir: oye, me ponte bien para esto, ponte en lo tuyo. O sea, es el urgente mensaje de que si usted ya ha sido salvo, ocúpese de eso. Sí, estamos en eso. ¿No? Ocúpese de eso, Bueno, no viva.
Bueno, perdón, pastor, que le interrumpa. Sí. Un asunto que Pablo mismo dice en Gálatas 6:17. Dice, miren, de aquí en adelante, que nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de la cruz de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo con ese mensaje que usted está citando allí. Aquí la guía de estudio, haciendo referencia a esas expresiones, temor y temblor, precisamente porque eso es lo que el ser humano capta de inmediato cuando escucha esos términos. Dice, ¿significa esto que debemos temer el juicio de Dios por nuestros débiles esfuerzos para obedecer? Por supuesto que no. Esta expresión se refiere a reconocer la presencia de Dios y a nuestra necesidad de obedecerle, porque cuando Dios está presente tiembla la tierra, definitivamente. Estar en la presencia de Dios, y es algo que nosotros podemos encontrarlo en la palabra de Dios, produce temor y temblor, pero no es un temor y temblor como cuando un papá pegón, que usted hizo una cosa mala y lo ha acostumbrado a pegarle por eso. No, a eso nos está refiriendo, porque hemos dicho incluso en reiteradas ocasiones que la obra de juicio que se establece en el ser humano debe mirarla con amor, con alegría, un temor reverente, porque Dios es precisamente quien nos salva y nos dice las cosas que debemos hacer a partir de la aceptación de Jesús en nuestros corazones. En definitiva, pastor, hay que ponerse para eso, como decimos aquí. Es un buen dominicano, póngase para eso. Póngase para eso. No perdamos, señores, esta salvación tan grande. Mostrémosle al mundo que hoy estamos salvados, pero hay que estar en serio en eso, hay que estar arriba de eso, hay que estar activo con esa urgencia, que una palabra que usted mencionó y quiero rescatar, urgencia de la salvación, hermanos. Hoy Dios te ha salvado, te ha sellado, te ha dado la vida eterna. Entonces vamos a ocuparnos en mantenernos salvados por medio de la relación con nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación es tuya hoy. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser un instrumento de bendición para tantas personas que no te conocen, y nosotros que ya estamos en este camino, que transitamos por ese camino de la salvación que gratuitamente nos ha regalado, queremos compartir estas buenas noticias con aquellos que no te conocen, y ayúdanos a mostrar ciertamente que pertenecemos a un Dios grande, a un Dios que puede librarnos de la experiencia terrible del pecado para vivir una vida en Cristo Jesús libre. En su nombre te rogamos y en su nombre te pedimos estos favores. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.